Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida en esta mañana del domingo 22 de noviembre. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Amigos, bienvenidos, un placer. Un placer, como todos los domingos. Entonces, hoy con temas importantes vamos a hablar de la trombosis venosa y luego también un capítulo central referido al cáncer de piel, al melanoma. ¿Y tú, María, qué tenés? ¿Y en qué momento importante? Claro, cuando ya llegan los primeros calores. También hablamos con Racia Fleder, ella es psicóloga, está al frente de la compañía Saludarte. Muchos conocen lo bien que les hacen los payasos, uno se acuerda de Patch Adams, ¿no?, de la película, sí, y de muchas cosas más que nos va a presentar en esta nota, que vale la pena porque te levanta el espíritu en el momento más difícil, ¿no?, cuando uno está padeciendo una patología. Entramos entonces con el primer tema de la mañana, trombosis venosa. Muy bien, e ingresamos al capítulo oftalmológico. Y hoy vamos a hablar de las trombosis vasculares, de las trombosis venosas en el ojo. Tantas veces nos han oído hablar de la trombosis venosa cardiovascular, que produce un infarto agudo de miocardio, o de la trombosis venosa en el cerebro, que produce un ACV, el ataque cerebrovascular. Bueno, ¿y qué sabemos de la trombosis venosa o vascular en el ojo, en la retina? Pues bien, lo van a explicar dos distinguidísimas profesionales esta mañana en Calidad de Vida. A mi derecha, la oftalmóloga de siempre, la referente, la doctora Alicia Martínez de Pacheco. Un placer, Alicia. Lo mismo mío, Juan Carlos, un placer estar acá como siempre. Un placer. Y por suerte la tenemos en el país, porque a Alicia la tenemos en el programa entre viaje y viaje, capacitándose como de costumbre, yendo a distintos congresos en todas partes del planeta. Acaba de regresar de Jerusalén, de Israel, y seguramente pasado mañana se va, no sé, a la India o a Japón, porque es así, ustedes no la conocen. Es de una vitalidad fantástica. Y a su lado, otra distinguidísima profesional, también cirujana oftalmóloga, la doctora Lilian Pigato, por supuesto que todas de Oftalmovisión. Un placer, Juan Carlos. Doctora Alicia Martínez de Pacheco, como en estos 20 años, darte la bienvenida y hablar de este tema tan interesante sí, que son las trombosis vasculares o venosas. Vamos a explicarles a la audiencia. ¿Cómo no? Yo creo que en principio lo que vamos a aclarar es que qué pasa en el aparato ocular. El aparato ocular tiene una patología propia, que siempre estamos hablando, que es glaucoma, catarata, uveitis, en fin, un montón de elementos que son propios del globo ocular. Pero existe un segundo grupo, y que es que es muy importante, y que son aquellas enfermedades que son referidas al globo ocular. Y la casualidad y la importancia del tema es que justamente las enfermedades más importantes, más frecuentes en el hombre, como por ejemplo la hipertensión arterial, que tú has dedicado tanto tiempo y tantos años. 1 millón de uruguayos hipertensos. Exactamente. La tercera parte de la población, Alicia. Exactamente. Asusta. Exactamente. La hipertensión y la arteriosclerosis son de las causas más frecuentes de problemas y de muerte precoz en la gente, y que estas son la primera causa también de embolias y de problemas oculares en el ojo. Por lo tanto, el médico oftalmólogo tiene la obligación, y la tenemos muy presente siempre, que tenemos que tener una enorme información, no información, sino conocimiento de las enfermedades, cuáles son las enfermedades que realmente pueden repercutir en el globo ocular. Y es de todos sabido de que cada vez que pasa un hipertenso, un diabético, una arteriosclerosis, lo primero que hace el médico general o el médico internista le manda a hacer un fondo de ojo. Doctora Lilian Pigato, vamos a abundar en las causas, me parece importante, ¿no, verdad? Y en los síntomas, o si estamos hablando de una patología asintomática, para completar la definición que ha dado Alicia. Sí, en realidad sí tiene síntomas, que es pocos síntomas, pero es Pocos síntomas. pero es la pérdida de la agudeza visual en forma brusca. Ah, brusca. Brusca, totalmente indolora,
O sea, el paciente lo va a notar si es observador y ve la posibilidad de que, generalmente unilateral, ¿no? Sería muy desgraciado tener bilateralmente, pero existe. Una pérdida brusca de agudeza visual indolora y bueno, las causas, como me preguntabas, es la arteriosclerosis. Es la transformación de la pared de los vasos en la retina tienen sus entrecruzamientos entre arteria y vena, donde son los puntos claves esos que puede ocurrir el episodio, el evento de trombosis, porque comparten una parte de la pared, los vasos, y es la zona más fina no sería la palabra, más estrecha. Seguro. En esos lugares se crean muchas veces fenómenos de endurecimiento arterial, que eso hace que cambie el flujo de la sangre, que es un flujo laminar continuo y se hace turbulento en algunas zonas estrechadas. Eso hace que se empiece a pegar y golpee el flujo sanguíneo, se empiezan a formar áreas de trombosis, no solo el endurecimiento de toda la arteria, de toda la pared, sino esas áreas específicas. Y en esos lugares se puede obstruir. Esa es la causa más frecuente. Por eso todos esos fenómenos que son generales y todas esas causas generales que influyen en la arteriosclerosis son las causas de las trombosis. Sin duda. ¿Son muy frecuentes, doctora? Son frecuentes. ¿Son frecuentes? Son frecuentes y nosotros les decimos a los pacientes, creo que casi todos, este episodio que ocurrió en el ojo, en realidad pudo haberle ocurrido en el cerebro. Y como hablábamos, ¿no? Y es un accidente cerebrovascular. Pudo ocurrirle en el corazón. En el corazón y hace un infarto. Entonces, bueno, es lamentable el hecho, pero a veces salvaron la vida de pronto, ¿no? Claro. Y bueno, realmente las causas son esas. Entonces tenemos que tratar de trabajar mucho con el médico internista y para valorar todos esos factores que son de riesgo que todos conocemos. Todos. El tabaquismo, la hipertensión, las dislipemias y la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo. Los mismos factores de riesgo que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurológicas, exactamente los mismos, se dan también para las trombosis vasculares en el plano oftalmológico, Alicia. Claro, porque en realidad el árbol vascular del ser humano es el mismo. O sea, cuando uno nos mandan, por ejemplo, un hipertenso para ver el fondo de ojo, para informarlo, lo que estamos diciendo es la parte que el ser humano, que nosotros tenemos acceso a ver el árbol vascular, es a través del fondo de ojo. Entonces, cuando un paciente tiene una arteriosclerosis importante, nosotros alertamos con una cartita, cuidado, porque ese paciente, exactamente como tiene ese fondo de ojo, tiene el resto de toda la economía vascular, ya sea renal, cardiovascular, cerebral. ¿Por qué? Porque son vasos terminales. Por lo tanto, es un sello, es una alerta. El tener en realidad una obstrucción, como recién dijo la doctora, una obstrucción venosa, y cuando es de rama, y ahora vamos a explicar qué quiere decir de rama o de tronco, es una alerta. El individuo ha tenido la suerte de que, bueno, tiene un problema vascular, pero no tiene un problema de riesgo vital. Entonces, realmente es algo muy importante. Y con respecto a lo que decíamos, de qué diferencias existen, no es lo mismo tener una trombosis de rama, que quiere decir que es una pequeña rama de la vena, a que sea una trombosis del centro, de la vena central de la retina. Es más grave. El cuadro es totalmente distinto y lo vamos a ver en fotos. En el cuadro en el cual se hace una obstrucción de la rama, esto va a estar circunscripto, este problema, nada más que a la zona que está irrigando, que está perfundiendo esa zona. En cambio, lo que sucede, y lo vamos a ver, lo estamos viendo ya en el diapositivo, cuando hay una oclusión central de la vena central de la retina, es más desastroso, porque entonces está totalmente lleno de sangre. ¿Qué sucede? Por un lado, la sangre llega al globo ocular a través de las arterias, pero esa sangre que oxigena, que su función más importante es la oxigenación de la retina, la recoge la vena. Al no recogerla se producen varias cosas. En primer lugar está el sangrado, enchastrado todo el fondo de ojo de sangre porque no pudo recogerla. En segundo lugar crea un edema, o sea, también hay una infiltración entre las células de líquido, lo cual perjudica también lo que es la retina. Y en tercer lugar, y eso lo hace más grave, es que también produce un fenómeno de isquemia, que esto también peligra muchísimo lo que es la retina. Eso es lo que respecta a la trombosis de vena. Entonces dijimos, una que es de rama y la otra que es central. Existen otros cuadros que son mucho más graves, el cuadro más grave desde el punto de vista oftalmológico por la brusquedad, que la otra nos va a explicar muy bien, y que se refiere a la trombosis arteriales.
Doctora Pigato. Bueno, la trombosis arterial, el otro gran capítulo, provoca una pérdida muy importante y severa de la agudeza visual, nefasta, porque en realidad provoca un infarto de la retina. Uy, uy, uy. Entonces tenemos diferencias cuando los miramos oftalmológicamente, porque si bien los síntomas son la pérdida de visión, tanto un cuadro como el otro es muy claro al verlo, al examinar el oftalmólogo. En uno está plagado de hemorragias y el otro está pálido, isquémico. Entonces, sí es muy grave, muy poco, es irreversible, digamos. Irreversible la pérdida de la visión. Es irreversible. Durísimo. Y el pronóstico es duro. El pronóstico en el arterial es mucho más grave, en el pronóstico de las trombosis venosas va a depender de la extensión del compromiso de la retina. Claro. En esas fotos que se ve el compromiso de toda la retina llena de hemorragias en las trombosis venosas, el pronóstico es peor que en una trombosis de rama que se compromete, como ya decía, un sector nada más. Entonces, bueno, hay que verlos, hay que examinarlos. Por supuesto. Y es tiempo de ingresar al capítulo final, que es el más importante. Todos son importantes, pero es el abordaje terapéutico, el tratamiento. Doctora Alicia Martínez y doctora Lilian Pigato. Las escuchamos ambas. En primer lugar, durante muchísimos años no hemos tenido nada con qué tratarlos. ¿Nada? Pero cuando no, nada. Pero ¿qué sucede? Como dijo muy bien la doctora Pigato, cuando la trombosis es una trombosis venosa y que es de rama, en general en un poco. Y cuando es muy importante, también se puede aplicar también a hacer fotocoagulación láser. En realidad ahora actualmente lo que usamos muchísimo son este tipo de sustancias que nos han dado realmente un resultado espléndido. Hay varios tipos, hay uno especial que es muy bueno y que realmente nos ha levantado muchísimo lo que es el pronóstico. Pero en general, cuando es de rama, repito, solamente y espontáneamente, si no hay edema, se reabsorbe y marcha muy bien. Así que es una cosa muy reanimante. En cuanto a las obstrucciones arteriales, hasta ahora no tenemos nada con qué hacerle. En una etapa hace unos cuantos años, el doctor Vasco Posadas fue muy famoso porque porque es muy difícil además llegar a tiempo. Esto tendría que llegarse rápidamente al diagnóstico y tener un médico muy cerca para poder hacer una decompresión de la vaina que envuelve el nervio óptico, que se llamaba justamente la operación de Vasco Posadas, que es excepcional que uno pueda llegar a tiempo de hacer ese tipo de cirugía para decontracturar, para, digamos, desgravitar ese nervio óptico que está tan apretado. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Y lo otro que también es muy importante es determinar, a través de un estudio de una angiografía, si existe o no existe también lo que es una isquemia, porque la isquemia hay que tratarla para que no cree la formación de neovasos. Y la formación de neovasos es común a muchas patologías, como puede ser la diabetes, como son todas aquellas enfermedades que son isquémicas, porque atraen la formación de justamente neovasos. ¿Qué quiere decir neovasos? Son vasos de nueva formación. Pero el problema que tienen los neovasos, es que son vasos que son anómalos. En vez de tener 3 capas, tienen 2. Y a través de ellas dejan pasar más edema, por lo tanto perjudican aún más esa retina. Esos vasos hay que quemarlos, hay que diagnosticarlos, hay que quemarlos haciendo una panfotocoagulación láser. Muy bien, estamos llegando al final. Yo les tengo que agradecer muchísimo a la doctora Alicia Martínez de Pacheco y a la doctora Lilian Pigato por este encare, por esta presentación de un tema poco usual cuando hablamos de patologías oftalmológicas, de esta trombosis venosa, trombosis vascular, que puede ser el preanuncio, digamos, de otro tipo de patologías muy severas, como lo dijimos en la presentación, y pueden llegar, como lo expresaban las profesionales, hasta la pérdida de visión. Por eso, como decimos siempre, la prevención es el primer capítulo de cada uno de nosotros, cuidando nuestro organismo antes que llegue cualquier tipo de patología. Este espacio fue presentado por Oftalmovisión. Pausa, no se vayan, hay más calidad de vida esta mañana. We're safe and sound.